Hola, ¿qué tal? Soy Valentina Herrera y estos son los temas más importantes de hoy viernes 11 de noviembre. Las conversaciones entre el oficialismo y la oposición en Venezuela se retomarán para buscar una salida de la crisis política que vive ese país. Así lo confirmó el presidente Gustavo Petro, que participó hoy en la mesa de París en Francia. Las dos partes de esa mesa, estamos hablando del oficialismo y la oposición, hablaron sobre sus expectativas en este proceso. Santiago Rincón, desde París, nos informa. Los saludos del Distrito 2 de París, en donde se desarrolló una mesa para hablar del tema de Venezuela. Participaron el presidente Gustavo Petro, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y de Francia, Emmanuel Macron. También estuvieron las dos partes de la mesa, Jorge Rodríguez por el oficialismo y Gerardo Blade, vocero de la oposición. El presidente Gustavo Petro confirmó que las partes se volverán a sentar en México para discutir una salida política a la situación de ese país, y además propuso una amnistía general, además del desbloqueo económico del país vecino. Desde la entrada de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de una amnistía general, de un desbloqueo general de la economía venezolana, de unas elecciones que para el año 24 deben darle garantías a todas las fuerzas que allí intervengan y donde la expresión sea la del pueblo soberano de Venezuela. Y por supuesto conversamos con las dos partes. Por un lado, Jorge Rodríguez de la Asamblea de Venezuela, del oficialismo, quien pidió levantar las sanciones económicas para su país y que también dijo que retomar los diálogos va por buen camino y que se hará pronto. Porque nadie negocia con un revólver en la cabeza. El proceso de negociación, que ha avanzado bastante. ¿Se retoma entonces el diálogo en México? Vamos bien. Pronto. Pronto. Por su parte, Gerardo Blade de la oposición aseguró que le suena la idea del presidente Gustavo Petro de una amnistía política general y que desde hoy esa idea queda sobre la mesa. Nos parece muy buena propuesta y la llevaremos a la mesa. Bueno, ya la puso en la mesa porque se la dio a las dos partes. No solamente eso, y yo creo que hay muchísimas otras cosas que hacer. Aquí hay temas muy delicados que están en la agenda pactada por las partes. De esta forma termina la agenda del presidente Gustavo Petro en París, quien mañana temprano estará retornando a Colombia. La delegación del ELN, que va a negociar con el gobierno de Gustavo Petro, estará conformada por 19 personas. Del comando central de esta guerrilla van a estar Víctor Orlando Cubides, a quien se conoce como Aureliano Carbonell, y también estará Pablo Beltrán, segundo comandante de ese grupo ilegal y quien al menos hasta el momento ya cumplía las funciones de jefe negociador. Todo se acordó en una reunión que tuvieron los comandantes del ELN con los mandos medios y sus estructuras y que duró aproximadamente 2 semanas. Justamente sobre este tema, Blue Radio le preguntó al expresidente Juan Manuel Santos y se mostró optimista, asegurando que las condiciones están dadas para que se firme la paz. Soy optimista que eso se puede lograr. Hay que hacerlo con rigor, con método, hay que planearlo muy bien. Los procesos de paz no se pueden improvisar, pero yo creo que las circunstancias están dadas para que ese proceso sea exitoso. Y eso es lo que todos los colombianos y el mundo entero desea. La delegación del presidente Gustavo Petro, entre tanto, está casi lista. Este fin de semana se terminan de ajustar algunos detalles y el mismo fin de semana o los primeros días de la próxima semana le van a anunciar al país quienes conforman esta delegación. Además, todo apunta a que la fecha para que se reinicien estos diálogos podría ser el 20 o el 21 de noviembre. Y en esa medida, el jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, asegura que ven con optimismo el anuncio del gobierno y que van a acompañar el proceso, el cual esperan llegue a un buen término. Lo que más nos importa es que esto avance, que el proceso tome, ojalá, ya una regularidad y bueno, que yo creo que todo Colombia espera que ojalá en esta ocasión sea un proceso exitoso. Este viernes también se conoció la más reciente encuesta Inbamer contratada para Blue Radio, Noticias Caracol y El Espectador. Allí se midieron varios elementos de los primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con los resultados, el 49.7% de los encuestados aprueban la gestión del mandatario durante sus primeros días de gobierno. Además, el 54.5% de los encuestados
encuestados no está en acuerdo con propuestas como la de no seguir explorando petróleo y gas. Por su parte, el impuesto a los alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas tiene un porcentaje de desacuerdo del 51.6% y el perdón a los integrantes de la primera línea que están detenidos tiene una desaprobación del 65.3%. Entre tanto, a las personas cuando les preguntaron cómo va el camino de Colombia, el 59.8% dicen que van por buen camino y el 34% por mal camino. En cuanto a materia de educación, en la encuesta se concentraron que el 50.1% de los colombianos cree que está mejorando la calidad y cubrimiento de la educación, en contraste con el 37.5% que cree que está empeorando. Sobre este indicador habló el ministro Alejandro Gaviria con Blue Radio. Que la educación está en crisis, que las pérdidas de aprendizaje durante la pandemia nos han llevado quizás a la peor crisis de la educación en 2 generaciones. Las brechas de aprendizaje por nivel socioeconómico nos muestra que en grado 11 la diferencia entre el estrato 1 y el estrato 4 ya es de 1,5 desviaciones estándar, perdonarán el término técnico, pero yo nunca en 20 o 25 años como investigador en algunos de estos temas había encontrado una diferencia, una brecha tan grande. La encuesta Inbamer también expuso que el 30% conoce a la ministra de Salud, Carolina Corcho, y el 15% le da una imagen favorable y el 11% desfavorable. Sobre eso también se pronunció la ministra encargada de esta cartera. Esta percepción de los colombianos lo que muestra es que el sistema de salud evidentemente tiene unas dificultades que tienen que ser superadas. Esa es la razón por la cual el gobierno está proyectando una reforma estructural al sistema de salud que logre superar y mejorar el servicio de salud en el país. Se requiere realmente una transformación que logre que los colombianos puedan gozar del derecho fundamental a la salud. Entre tanto, se conoció que en Colombia hay una brecha abismal de conocimiento entre estudiantes de estratos bajos y altos, según el documento revelado por el IFEX. Oscar Torres tiene los detalles de este informe. El ICFES reveló un documento en el que se concluyó que los puntajes de las pruebas de estado reflejan brechas importantes de aprendizaje entre los estudiantes de altos estratos y los bajos, así como entre los que asisten a colegios o universidades públicas o privadas. Y es que esto se ve tanto en la educación básica y media como la de los estudiantes de grado 11 que presentaron las pruebas del ICFES. Sin embargo, la situación cambia cuando los jóvenes entran a la universidad. Allí las desigualdades y la exclusión tienden a reducirse. Uno de los ejemplos es el examen Saber 11 que presentaron los estudiantes de último grado de calendario A en 2021. Esa prueba dio como resultado que hay 79 puntos de diferencia entre los estudiantes de estratos más bajos a los más altos. En cambio, los que presentaron el examen en calendario B, la diferencia fue tan solo de 17 puntos. Sobre estos resultados, esto fue lo que dijo el ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Que la educación está en crisis, que las pérdidas de aprendizaje durante la pandemia nos han llevado quizás a la peor crisis de la educación en 2 generaciones. Las brechas de aprendizaje por nivel socioeconómico nos muestra que en grado 11 la diferencia entre el estrato 1 y el estrato 4 ya es de 1,5 desviaciones estándar, perdonarán el término técnico, pero yo nunca en 20 o 25 años como investigador en algunos de estos temas había encontrado una diferencia, una brecha tan grande. Según el ICFES, lo que se concluye a partir de estos resultados es que entre mayor tiempo los estudiantes permanezcan en el sistema educativo, se neutralizan factores externos como la exclusión y la desigualdad. Finalmente, este lastre educativo es uno de los que busca enfrentar el ministerio en estos 4 años. En Noticias de Hidroituango se confirmó que este martes 15 de noviembre habrá un simulacro con los habitantes de Puerto Valdivia en medio de los preparativos ante una eventual entrada en operación de las primeras turbinas, pero seguirán las reuniones y en este encuentro del puesto de mando unificado, el gerente de EPM, Jorge Carrillo, aseguró que no es posible entrar todavía en operación que comience a generar energía ese mismo martes, como lo había dicho más temprano el alcalde Daniel Quintero. Nosotros hoy presentamos cómo lo interpretábamos y cuál era nuestra recomendación de acuerdo a nuestra experiencia y nuestro análisis técnico. Pero no era el escenario para definirlo el día de hoy, por eso se integran mesas técnicas, de tal forma que todos tengamos la posibilidad de entender la resolución de la misma manera, pero sobre todo de cumplirla, que es lo que nos corresponde. Pero hay señales suficientes para advertir que el cumplirla exige preparaciones, articulaciones y tiempos que seguramente alterarán el cronograma que hoy en día tiene EPM, pero que podremos precisar una vez se desarrollen las mesas técnicas, el PMU y la siguiente sesión del Consejo Departamental.
Hablemos de temas judiciales porque la Procuraduría citó a juicio disciplinario a 7 miembros del Ejército Nacional por presunta omisión en las labores de control de seguridad que ocurrieron durante el atentado contra la Brigada 30 en Cúcuta, que recordemos se reportó el pasado 15 de junio de 2021. Por este hecho ya fue condenado a 30 años de prisión alias Aureliano, integrante de las disidencias de las FARC. La diligencia está programada para el próximo 24 de noviembre y están citados el coronel Orlando González Villamil, el coronel Carlos Andrés Sarmiento, el mayor César Carrero, el sargento viceprimero Mario Andrés López y el cabo segundo de guardia Oscar Leonel Pava. Y cerramos con información internacional porque el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaría el próximo martes su candidatura a la reelección. Lucas San Pedro. Donald Trump anunciará el próximo martes 15 de noviembre que aspirará nuevamente a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2024, confirmó Jason Miller, asesor muy cercano a Trump desde hace varios años. El expresidente, que tendrá 78 años cuando se celebren las próximas elecciones, ha estado insinuando otra candidatura presidencial en los últimos días, mientras hacía campaña por los candidatos republicanos, y ya había advertido que hará un anuncio muy grande el próximo martes desde su mansión Mar-a-Lago en Florida. Steve Bannon, también ex asesor de Trump durante su paso por la Casa Blanca, lo confirmó en uno de sus podcasts y señaló que va a ser un anuncio muy profesional y muy sobrio. El gran anuncio de Trump se produce después de la derrota de varios candidatos republicanos a los que apoyó en las elecciones de medio término, en las que se espera una gran ola roja republicana que no se materializó. La pronta entrada de Trump en la carrera presidencial podría tener la intención de debilitar a su principal rival potencial para la nominación presidencial republicana, el gobernador de Florida Ron DeSantis, uno de los mayores ganadores de las elecciones del pasado 8 de noviembre. Recuerde que puede seguir el desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com. En Twitter nos leemos como @blurradioco. No olviden activar las notificaciones. Les habló Valentina Herrera.